Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Reciban un fuerte saludo de parte de aquí, mi compañero, hermano, alias el viejito Rafa, Rafa Maine y su servidor Pablo Miranda. Estamos de vuelta aquí con un video, trayendo un tema, Rafa, Dios te bendiga, un Dios te tema bendiga, Pablo. que pues podemos aprender mucho de ahí, un tema que es importante, donde nos hablan acerca de los atributos de Dios y lo que es los atributos de la ley. Así es, Pablo, saludos. Hoy queremos hablar, ¿verdad?, de Dios y su ley. Y para hablar de lo de Dios y su ley, pues tenemos que ver muy claro, Pablo, como dices, los atributos de Dios y los atributos de la ley, para poder entender un poquito más claro los puntos de vista que tiene Dios hacia el hombre. Uh-huh. Sí, no, muy diferente, la verdad, de cómo nosotros lo podemos ver o a lo mejor entender, pero Dios lo ve de otra perspectiva, lo ve mucho más diferente. Sí, así es, Pablo, porque ahorita, hoy en día, nosotros como predicadores siempre queremos hablar lo que al hombre le gusta, lo que al hombre le agrada. Pero realmente nosotros como predicadores debemos de predicar lo que hay en el corazón de Dios para el hombre, brother. Amén. Y para eso tenemos que echar un clavadito a Dios y su ley y meditar en los atributos de Dios y meditar en los atributos de su ley. ¿Cómo la ves, hermano? Amén. No, yo lo veo muy bien. La verdad que Dios nos sorprende realmente porque como hombre pues tenemos a Dios a lo mejor en un concepto diferente, ¿no? Pero a veces si te vas a la Biblia, o más bien cuando te vas a la Biblia, ves que ese no es el concepto que tú estás pensando, que tú lo tenías, porque Dios es muy diferente, la verdad, como nosotros lo podemos tener en ese concepto. De que porque Dios es amor, Dios me tiene que soportar todo. Porque Dios me ama, Dios tendrá que aguantarme de todo a todo, y no es así realmente. Porque Dios es justicia. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, y ahí hay quienes nos vamos porque, es que Dios es amor y Dios me entiende, Dios me comprende, que batallo en esta área, que batallo en el pecado y por lo tanto dando a entender que Dios nos tiene que soportar. Y no es así. No. Mira, y para empezar, Pablo, con los atributos, el primer atributo es Dios es santo. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice en Lucas 11:44, Pablo? 11:44, mira, nos dice, hay de vosotros, dijo hablando Jesús, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. O sea, Jesús habla, en aquel tiempo hablaba a los religiosos, válgame la redundancia, a los religiosos, y les dijo, hipócritas, ay de vosotros, fariseos, hipócritas. Entonces, que Jesús le dijo, son como sepulcros blanqueados, perdón. O sea, muy pintaditos, muy arregladitos, muy aperfumaditos, muy peinaditos, rasuraditos quizás, o sea, así que pues, intachables, exactamente. Pero por dentro hay carroña, hay inmundicia. Hay otra versión de la Biblia donde dice que por dentro nos llama que somos pudrición de huesos, o sea, porque el pecado lo traemos dentro, o sea, ¿estás de acuerdo? La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, que son los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, la mentira, etcétera, etcétera. Y aquí va encapsulado todo esto, cuando dice sepulcros blanqueados. Así es. Entonces, estamos hablando de que uno de los atributos de Dios es santo, y por lo tanto Dios, a través de los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, sean santos porque yo soy santo. Quiere decir que nosotros no debemos de ser como esos sepulcros blanqueados. No tenemos que andar jugando al cristianito, al santificado, no. Tenemos que caminar, ¿cómo se dice? Íntegramente, ¿verdad? Porque si Dios es santo, nosotros también somos santos. Ahora, ese es un atributo de Dios. Ahora vamos a ver el atributo de la ley.
Vamos a leer ahí en Romanos 7:12. Mira lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Amén. El mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, en la ley del Señor nos manda a que nosotros como seres humanos debemos de dejar el pecado, debemos de dejar la inmundicia, debemos de sacar toda esa carroña que hay dentro de nosotros y buscar la santificación, porque la voluntad de Dios, brother, es nuestra santificación, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Amén. Sí, de hecho, el deseo de Dios es que el hombre sea santo, como Él es santo. Entonces, si Dios de un principio le dio una orden a Adán y a Eva, no comáis del fruto, del cual que es del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ellos desobedecieron esa orden y lo hicieron. Entonces, ahí entró el pecado. La Biblia dice que el pecado entró, ahí en Romanos dice que el pecado entró por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ya ahí viene el pecado, el principio. Entonces, Dios no quiere que el hombre se contamine, Dios no quiere que el hombre se ensucie, sino al contrario, que el hombre se santifique cada día más. Así es. Y aquí vemos la justicia de Dios, bro. ¿Por Obrando. qué? Porque Dios es justo. Otro de los atributos de Dios, bro, es la justicia. Y nosotros podemos entrar a esa justicia por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esa justicia, ¿por qué Dios nos mete, bro, a esa justicia? ¿Por qué Dios nos redime en esa justicia? Porque Él es justo. Mira, te voy a leer lo que dice en el Salmo 145, verso 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea que Dios mira nuestros caminos porque Él es en todos sus caminos. Él conoce la vida del hombre, como se dice coloquialmente, de pi a pa, ¿sí? Y dice que Él es misericordioso para con todas sus obras, y todo ser humano es obra del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces Dios es justo, brother, ¿sí? Ahora, otro de los atributos de la ley, brother, porque estamos hablando de Dios y su ley. Uh-huh. ¿Qué dice ahí en Romanos 7:12? Ahorita lo acabamos de leer, Pablo. Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que también la ley es justa, brother. Sí. O sea, aparte de que la ley es santa, es justa. Entonces, ¿por qué la ley es justa, Rafa? Porque Dios es justo. Así es. Entonces, ¿quién implantó, quién ordenó la ley? Dios mismo, ¿no? Entonces, la Biblia habla claramente, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, el hombre tendrá que cumplir lo que es la ley de Dios. Tendrá que vivir dentro de la ley de Dios. Si Dios te está marcando una pausa, tendrás que respetarla. Amén. Si Dios te está marcando un orden, tendrás que implementarlo, tendrás que llevarlo a cabo, porque es la ley de Dios. Inquebrantable. Sí. Y si desobedeces la ley de Dios, antemano, pues estás en contra de Dios, estás prácticamente desobedeciendo a Dios mismo. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, bro, que si Dios es justo y la palabra es justa, estamos viendo a Dios en su soberanía y la soberanía de su palabra, bro. Ahora, en la ley, bro, la ley no solamente condena, también la ley justifica. Y aquí estamos viendo en la ley de Dios, bro, en su justicia, la justificación para el hombre, bro, porque Dios es justo. Ahora, nosotros no podemos quebrantar la ley de Dios, Pablo, como tú decías al empezar. Porque Dios me ama, puedo adulterar. Porque Dios me ama, puedo embriagarme. Porque Dios me ama, puedo perderme en la idolatría. No.
No podemos decir eso porque Dios en sus atributos nos manda, ¿verdad? Y nos enseña lo que realmente Él es y lo que Él quiere para cada vida de cada ser humano. Y encontramos también la bondad, brother, de Dios, porque otro de los atributos de Dios es que Dios es bueno. Amén. ¿Sí? Ahí Lucas 18:19 nos dice claramente, mira, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así es. ¿Sí? ¿Por qué me llamas bueno? Jesús le dice esto al joven rico, aquel joven que se le acercó diciéndole, Señor, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo practicar o cómo debo vivir? Y Jesús le da una serie de mandamientos y él mismo dijo, todos estos los he cumplido desde mi niñez. Pero Jesús dijo, pero te falta uno. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa es la pregunta, ¿cuál? Si él dijo todos los mandamientos, todos esos, yo los he hecho. Y le dijo, ¿cuál? Entonces Jesús dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, repárteselos. Obviamente, si seguimos leyendo, dice que el joven rico no le gustó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí, pero no por eso Dios lo iba a odiar, ¿sí? Dios, a pesar de su misericordia y porque Dios es bueno, Dios lo siguió amando, aunque él se apartó, aunque él se alejó de Dios, porque ese es el atributo de Dios, de que Dios es bueno. Así es. Ahora, y no solamente vemos la bondad de Dios, ¿verdad?, manifestada, sino en su persona, sino también en su ley, ¿verdad? Porque aquí volvemos a lo mismo, lo que dice ahí en Romanos 7:12, que la ley es justo y el mandamiento es justo y bueno, ¿verdad? Ahora fíjate lo que dice el salmista, aquí cuando escribe esta palabra titulada Tet, es una palabra hebrea, donde dice el salmista, ¿verdad?, en el versículo 65, bien has hecho a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame el buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora he guardado tu palabra. Versículo 71 y el 72, bueno me es haber sido humillado, para que yo aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Amén. O sea que buena es la palabra, buena es la ley, bro. Buena y agradable. Agradable, no. Es que cuando nosotros, hermano Pablo, nos echamos un clavadito, ¿verdad?, a las Sagradas Escrituras, vemos que la palabra del Señor, brother, es tan perfecta, porque mira, aquí vemos, bueno, eso lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Porque me estoy adelantando en los atributos. Ok. Vemos, Rafa, que Dios, otro de los atributos, que Dios es Dios de verdad. ¡Aleluya! O sea, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a un Dios de veras, un Dios de verdad. Porque ahorita dioses, hay muchos. Pero esos dioses no se comparan al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. El Dios creador, el Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Un Dios verdadero. Un Dios de amor, pero un Dios que hace justicia. Un Dios que ama al pecador, pero un Dios que ama. Pero un Dios que ama al pecador, pero un Dios también que aborrece el pecado. Ese es un Dios de veras, un Dios de verdad. Así es, Pablo. Mira, y cuando hablamos de ese Dios, la diferencia entre un Dios verdadero, del Dios verdadero y del Dios de la mentira, es el Dios de la mentira, pues obviamente estamos hablando del diablo, ¿verdad? Pero que el Señor lo reprenda y ahorita no es el tema del diablo. Pero el punto es de que el diablo ha engañado la mente del ser humano, porque el hombre, brother, ha esculpido, ha hecho imágenes de fundición, imágenes de madera, de yeso, de metal, creados por el mismo hombre, y lo dice, tú eres mi Dios. Entonces... Sí, incluso, para que te interrumpa, ahí en Salmo 115 nos habla de precisamente esos.
que tienen ojos y no ven. Manos tienen y no Y palpan. con respeto al comentario, ¿verdad? Para los que ellos creen, se les respeta, ¿verdad? Pero la Biblia habla de que manos tienen y no palpan, o sea, no tienen poder. Dice, y semejantes son todos aquellos que, pues, que los hacen, que los invocan. Entonces, hay una ceguera espiritualmente hablando. Se dejan llevar por todo eso, aún sabiendo ellos que ellos mismos lo hacen, que ellos mismos lo funden y todo. Saben que no tienen poder y van ahí. Pero esto es, el pecado los lleva a hacer eso. Entonces, por ejemplo, aquí en el Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, dice aquí el salmista, haciendo en una declaración a través de una oración. Qué padre, ¿no? Cuando dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿A quién se lo estaba encomendando? A un Dios de veras, un Dios de verdad. Y fíjate, Pablo, vamos, si nos ponemos a indagar con diligencia estas palabras fueron del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue crucificado. Amén. Fue una de las últimas 7 palabras de nuestro Señor cuando dijo, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Entonces el Señor Jesucristo nos estaba mostrando al Dios verdadero, al Padre. Aquí el salmista, brother, muchos años atrás, siglos atrás, nos estaba dando una profecía cuando decía, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces estamos hablando de un Dios verdadero, ¿verdad? Como tú mencionas ese versículo, Pablo, que está en Deuteronomio 29, como empezaste, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, fíjate, dije Deuteronomio 29, no es Deuteronomio 29, me equivoqué, perdón. Entonces, tú dices que Dios es bueno, Dios es verdadero, entonces estamos nosotros en la verdad porque Dios es verdad. Ahora vamos a ver la ley, bro, uno de los atributos de la... ¿Qué nos dice la ley acerca del Dios de verdad, Rafa? El Salmo 119, versos 142. Es el capítulo más largo, 119. Amén. Y uno de los más bonitos porque se componen de ciertas palabras hebreas, ¿verdad? Está tan largo que no lo hay. Versículo 142. Aquí lo tengo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Sí. Entonces, cuando la ley... ¿Cómo te marca la verdad? Es la verdad. O sea, como diciendo, aquí no hay mentiras, es la verdad nada más. Así es. Es lo que prevalece. Entonces, y la verdad, brother, que dice en San Juan 8:32, que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la ley como verdad pues viene a libertarnos, bro, porque la ley nos enseña que la mentira nos esclaviza, que el pecado nos esclaviza, pero la ley, como decíamos hace un momento, la ley no solamente es para condenar, sino también para justificar. Amén. Y esa justificación encontramos una libertad, porque la ley es verdad, bro, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En el versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Amén. Porque cuando el Señor nos llama a nosotros, como dices tú, hemos venido a libertad, hemos sido llamados y venimos a una libertad que el Señor Jesucristo nos ofrece, no un libertinaje, porque eso es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Un libertinaje es hacer lo que te da la gana y lo que te gusta. Cuando eres llamado a libertad, vienes a cumplir lo que dice la palabra de Dios, pero a vivir con libertad, ¿sí? Una libertad que esto solamente lo puedes vivir dentro del Evangelio y obedeciendo siempre al Señor Jesucristo, sanamente, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, también vemos, brother, que como Dios y su ley son verdad, aquí vamos a encontrar la perfección, porque uno de los atributos de Dios y de su ley, que Dios es
perfecto. Mateo 5:48, hermanos, ¿lo tienes ahí? 5:48, vamos a ver, no lo tengo, pero aquí lo buscamos. 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Padre, no, es el apóstol Pablo. O sea, reconocemos y sabemos que hay imperfecciones, hay errores, o sea, si lo vemos de esta perspectiva humana, ¿no? Humanamente hablando, de que hay errores, de que siempre estamos fallando continuamente, pero aquí dice el apóstol, sed pues vosotros perfectos. O sea que sí se puede. Claro, se puede ser perfecto, se puede vivir perfectamente. Si ser perfecto como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Qué padre, ¿no? O sea, cuando dices tú, híjola, no hay alguien que, pues que me ama, esa nadie me ama, pero te encuentras alguien que te dice, ¿sabes qué? Sí, hay alguien que te ama, hay alguien que te entiende, sí, ese es Jesucristo. Es como cuando, relacionado, parecido, cuando dices tú, hombre, pues siempre estoy fallando, yo creo que, pues no, pues, mi vida siempre será un fracaso y me casaré con la palabra fracaso, pero viene alguien y dice, ¿sabes qué? Como el apóstol Pablo, eres perfecto. Si Dios es perfecto, tú también eres perfecto. Lucha, intenta la perfección. Así es. Entonces dicen, no, pero ¿quién era Jesús? Era el Hijo de Dios, sí, pero estaba como hombre. Viviendo como hombre en y carne. Como hombre nos dio muchos ejemplos, para caminar a la perfección, bro. Entonces, aquí el Señor Jesús nos exhorta a que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, otro de los atributos de la ley es la perfección, porque fíjate lo que me estaba adelantando ahorita, como les comentaba, Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, brother, que nosotros cuando ponemos en práctica la perfecta ley, brother, nos estamos haciendo sabios y sencillos. ¿Sabes por qué, hermano Pablo? Porque nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje por medio de la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, obviamente que vamos caminando a la perfección. ¿Por qué? Porque es la palabra, brother. Amén. Sí, y me gusta esta parte donde dice, en el verso 7, donde dice, el testimonio de Jehová es fiel. O sea, dice que Dios no miente, o sea, Dios no comete fraudes o no es fraudulento. Dice, Dios es fiel. Dice, el testimonio del Señor es fiel. Amén. Entonces, a lo mejor nuestros testimonios, a lo mejor se puede manchar o estar manchado, pero dice que el testimonio del Señor es siempre fiel. O sea, el testimonio del Señor no le vas a encontrar un error o una imperfección, porque siempre será fiel. Dice que hace sabio al sencillo. Y cuando hablamos de una persona sencilla, Rafa, es una persona que sabe reconocer que se ha equivocado, que sabe reconocer que ha pecado, que es una persona sencilla, que está dispuesta a aprender de otros. Esa persona, dice aquí, es sabia, o se hace sabia. Y qué padre, ¿no? Porque pues obviamente una persona que es soberbia, altiva, Dios lo mira de lejos. Lo mira de lejos y pues no es sabia. Es más, las moscas se la van a acercar. Afirma, estoy de acuerdo con eso, brother. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ir a esa perfección, brother. Tenemos que caminar en esa perfección, brother. ¿Verdad? Entonces, otro de los atributos, brother, de Dios es que Dios es espíritu, brother. Entonces, sí, Dios no está limitado, brother. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios no está limitado. Vamos a ver qué dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24, brother. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice
4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Pero aquí marca el evangelista, ¿verdad? El apóstol Juan diciendo que Dios es espíritu. La palabra Dios es inmortal, brother. Amén. Está diciendo que Dios no tiene tiempo ni tiempos, brother. Amén. Sí. Dios es espíritu, Dios es verdad, brother. Dios es siempre Dios. Amén. Él es el mismo ayer, hoy. Y por los siglos, dice la Biblia. desde la eternidad Amén. hasta la Él es eternidad. el principio, Él es el fin, o sea, Él es todo. Que donde quiera que lo invoquen, ahí se manifestará. Amén. Donde quiera que lo invoquen, ahí Dios estará. Incluso dijo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo, Ahí está Él. ahí está Él. Él. Alabado sea Gloria a Cristo. Dios. No, qué padre, porque, o sea, habrá gente que quiere ver a Dios como tal y como es, pero entonces, cuando Dios se manifiesta a través de su espíritu y tú mismo, pues te lo vas a experimentar personalmente y te vas a dar cuenta cómo Dios se manifestó en tu vida espiritualmente, porque Dios es espíritu. A lo mejor al momento no lo vas a entender, porque tu mente humana no va a entender todo a la perfección. Tenemos una mente limitada. Entonces, Dios, cuando se manifiesta, nosotros lo vamos a sentir y realmente vamos a ver que Dios es espíritu de la forma que lo vamos a sentir. Amén, brother. Porque Dios se va a hacer presente. Y de la misma manera, hermano Pablo, como tú dices, otro de los atributos de la ley de Dios, brother, que también la ley es espiritual, brother. Mira lo que dice ahí en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado, dice el apóstol Pablo, pero aquí hace un hincapié donde la ley es espiritual, o sea que también la ley es eterna, la ley no tiene límites, la ley es inquebrantable. Entonces vemos, brother, que la ley es sobrenatural, brother. Amén. Sí, que es tan sobrenatural porque la ley es espiritual. Y fíjate lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, porque la ley es espiritual, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones El corazón. de cada corazón, brother. Entonces que la ley es espiritual, brother. Amén. ¿Y cómo lo vemos reflejado en esto, brother? Cuando nosotros vamos a los cultos, brother, a las reuniones, ¿verdad?, para adorar a Dios, y le toca en turno al predicador, y cuando el predicador empieza a predicar, válgame la redundancia, ¿verdad?, el predicador empieza a predicar la palabra, y nosotros nos quedamos así de a 4 y decimos, ya este tremendo, ¿quién le está diciendo de mi vida? Amén. Pero no es que tenga el predicador algún poder sobrenatural. Bueno, sí, está el poder de Dios que le revela la ley espiritual y nos está llegando a nuestros corazones, como lo que dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Dios mismo revelándose a través de la palabra, Amén. a través de lo que es la ley espiritual. Una de mis experiencias que yo tuve cuando todavía andaba involucrado en las drogas, en las pandillas, en el alcohol, que llegué en esa ocasión, llegué todo drogado a la casa, estaban unas personas ahí que me hablaban de Jesús y dije, vente, vamos a orar. Y yo andaba hecho garras. Y, ¿sabes? Oraron por mí y yo sentí algo diferente, que solamente lloraba. Y no sabía por qué lloraba como un niño. Entonces ahí yo pude experimentar realmente que Dios es espíritu. Y verdad. Gloria a Jesús. Y me quedó así muy, muy bien marcado esa experiencia en mi vida. Entonces también por eso nosotros siempre, ¿verdad?, cuando hacemos una recomendación, cuando invitamos a la iglesia, decimos, dispón tu corazón, porque Dios es espíritu y la ley es espiritual. Entonces, las cosas espirituales se disciernen con el espíritu.
¿sí? Amén. Ahora, otro punto de lo que venimos diciendo, de lo espiritual, la eternidad, otro de los atributos es que Dios es eterno. Amén. Isaías 40, 28, Pablo. Isaías 40, 28 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, ahí te está marcando la eternidad de Dios. Qué padre, ¿no? Y no hay quien los alcance, bro. No, o sea, no habrá quien los alcance, quien lo alcance, incluso quien lo entienda, quien lo comprenda. Sí. Porque Dios es infinito. He visto muchas veces las expresiones de muchos hombres, bro, cuando dicen en su desesperación, no entiendo a Dios. No, ni lo entenderá. No, Dios es eterno, imagínate, ¿qué le vamos a enseñar nosotros a Dios, brother? ¿Tú crees que Dios ignora tu problema? ¿Tú crees que Dios ignora el proceso difícil que estás pasando? ¿Tú crees que Dios ignora tus miedos? No, Dios te está probando. Dios te está diciendo, hijo mío, no pienses que te he abandonado. Yo soy eterno y sé cuál es la solución para tu problema. Solamente entrégame tus cargas, porque Dios es eterno. ¿Tú crees que a Dios le asusta la tecnología? ¿Tú crees que para Dios es nuevo esto de las redes sociales? Hay hombres, hay gobiernos que quieren jugar a ser Dios, que quieren manipular la tecnología, por medio de la tecnología, quieren manipular la naturaleza, pero con Dios no se juega. A Dios nadie le va a ganar. No. ¿Por qué? Porque Él es eterno, brother. Desde antes de la creación Él ya estaba. Hubo alguien que quiso ser igual a Dios o ser mejor que Dios, y lo marca la Biblia, que es Satanás, ¿verdad? Sí. Cuando pues, Satanás, cuando era un ángel que pues, realmente tenía una orden, o se le delegó cierta autoridad, obviamente quiso ser más que Dios, y Dios mismo lo desechó, ¿verdad? Porque pues, claro que no se le iba a comparar o no se le iba a emparejar a Dios, porque cuando Satanás era el ángel, pues él mismo fue creado por Dios mismo. Entonces, como alguien que fue creado por Dios quiere ser más que Dios, es imposible, ¿no? Entonces vemos realmente cómo Dios marca su eternidad. Porque, híjole, cuando hablamos que Dios es eterno, me gusta esta palabra, porque vemos también que la ley de Dios es eterna. Y en el Salmo 111, del versículo 7 al 8, Rafa, si lo tienes. Dice, las obras de sus manos son verdad y su juicio, fieles a todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. O sea, fíjate qué tremendo dijo el Señor Jesús, está confirmando esta palabra. Los cielos y la tierra pasarán, Amén. mas mis palabras no pasarán. Y el salmista dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados para siempre, eternamente y para siempre. O sea que la ley de Dios va a ser inquebrantable, no la puedes cambiar. Tristemente ahorita la voluntad humana ha cambiado las versiones, que han quitado peso de gloria en el significado, pero no, estás en un gran pecado si tú quieres cambiar a tu conveniencia la palabra del Señor, porque hay dice el apóstol Juan, ay de aquel que le quite, ay de aquel que le ponga, ¿sí? Va a venir juicio, y ahorita hay muchas personas que a su conveniencia cambian las versiones bíblicas. Sí, no, y realmente se están condenando, ¿no? Porque están cambiando la palabra de Dios. Claro, se le están acomodando su manera, de donde no les cale y ellos puedan no vivir esa libertad, sino ese libertinaje. Pero ya ahí marca un libertinaje, entonces, de hacer lo que les dé la gana. Y no, esto no es así realmente. Es. Bueno, quiero hacer un
un paréntesis, ahorita cometí el error de dar una cita mal, dije Deuteronomio 29, cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Unas disculpas, pero quiero corregir ese error y es en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. ¿Sí? Y aquí también casca, brother, de que la ley es eterna, porque Dios no miente, Dios no se arrepiente. Entonces por eso quise hacer un paréntesis y pedir un perdón, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos emocionamos y damos las citas mal, ¿verdad? Por eso es muy necesario, amada persona, amado hermano, amada hermana, que tú tengas el hábito de escudriñar las escrituras para que no te cuenten mentiras fácilmente, porque como veníamos diciendo, ¿verdad? Que habrá el tiempo de que cambien las versiones, nos decían, ¿verdad? El otro día, Pablo, Sí. de que van a trastornar el evangelio. Sí, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? No que haya otro evangelio, sino que hay otros que lo trastornan. Entonces, para no trastornar el evangelio, hay que tener bien claro ese hábito de lectura, Pablo, porque la ley es eterna. Gloria a Dios por allá, Rafa. Yo creo que nos gozamos realmente de poder servir a un Dios eterno, de poder llegar a un conocimiento de un Dios eterno, porque el conocimiento que podemos obtener en nuestra vida es un conocimiento que nos marca o que nos lo ha dado un Dios eterno. Entonces hoy podemos compartir esta palabra y podemos hablar uno de los atributos de que Dios no cambia. Aleluya. Qué padre, ¿no? Oye, ¿cómo es ese corito? No ha cambiado, no ha cambiado. Jesucristo nunca cambiará. Él es el mismo. Él es el mismo ayer y hoy. Y en tu vida quiere orar. Amén. Aleluya. Y está orando. Gloria a Jesús. Está orando. Mira, Santiago 1:17 dice claramente: toda buena dávida y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dávida, o sea, todo buen regalo, en pocas palabras, y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, quiere decir que en lugar de que Dios vaya retrocediendo, no, Dios va avanzando, va en aumento, porque Dios no cambia. Él sigue, o sea, Dios no es un Dios que se estanca, es un Dios que sigue avanzando, donde podemos aprender cosas nuevas. Entonces, si es un Dios que no cambia, es un Dios que está trabajando y seguirá trabajando en los corazones de todos aquellos que están dispuestos a escuchar su palabra. Amén. Y a creerle. Así es. Entonces, mira, como Dios no cambia, brother, Dios dijo y Él hará, dice ahí Amén. en número 23:19, Él hará, Él lo cumplirá, brother. Ahora, fíjate, también la ley no cambia. Amén. Si Pilato, brother, si un hombre ordinario no quiso cambiar los títulos cuando crucificaron al Señor Jesucristo, cuando le pusieron las palabras INRI, que fueron escritas en hebreo, en latino y en griego, ¿verdad? Entonces, los judíos, los religiosos de aquel tiempo se indignaron, se molestaron al decir: oye, ¿por qué pusiste ese título? ¿Qué dijo Pilato? Lo que he escrito. Sí. Pilato con una convicción les dijo que no iba a cambiar el título, porque el título era Jesús, Rey de los Judíos. Ahora, ¿cuánto más, brother, esta palabra que no puede cambiarse? No puede cambiar la palabra. Fíjate lo que dice en el Salmo 89, verso 34. Dice el Señor: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén. Lo he dicho y lo he dicho. Cuando Dios dice algo, lo hará. Otro ejemplo muy claro, vámonos allá al libro de Génesis, brother, cuando el faraón tuvo los sueños, ¿verdad? De las vacas flacas y de las espigas menudas, ¿verdad?
¿Qué le dijo José en la interpretación? El asunto es verdad y el asunto viene. Porque Dios te ha mostrado lo que viene en un porvenir. Entonces lo que Dios dice lo cumple, brother. Amén. Ahora dice un profeta de los menores, dice, aunque se tardara, se cumplirá. Aunque la profecía se tarde, se cumplirá. Sí, está como cuando dicen, de que Dios está diciendo que viene, de que mis abuelos, pero hay quienes lo tienen por tardanza. Dicen, hay quienes, Sí. o sea, no generalizando, ¿no? Hay quienes lo tienen por tardanza. Y es precisamente esas personas que dicen, desde que está viniendo y no viene. Se me hace que ya cambió de parecer, por eso no ha venido. Pero Dios no tarda en Aleluya. aparecer, y realmente aquellos que algún día dijeron, pues el que está viniendo, se van a dar cuenta que, o sea, va a ser sorpresa, esas palabras. Entonces, vemos, Rafa, también lo que es en la ley, otros de los atributos de la ley que no cambia. La ley ahí está marcada, y la ley seguirá en Mateo 5, 17, 18, ¿qué nos dice, Rafa? A ver, permíteme. Dice Mateo 5, 17 y 18, ¿verdad? Sí. No penséis, dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No la he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Sí, no, qué padre, ¿no? O sea, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea, Dios lo va a cumplir, y ahí está escrito. Entonces, hay que agarrarnos de la palabra, hay que agarrarnos de las promesas, porque la ley de Dios siempre será perfecta. O sea, Pablo, que si el Señor Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla, y si nosotros estamos en Jesús, nosotros estamos cumpliendo la ley, porque Jesús es el cumplimiento de la Amén. ley, brother. Sí. Exactamente. Entonces, oye, tú eres hacedor, tú sí cumples los 10 mandamientos. Claro que sí, yo sí los cumplo. ¿Por qué? Porque creo en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió la ley, por lo tanto yo soy hacedor de esa ley. Porque si en la ley dice, no adulteres, yo por amor a Jesús, porque Jesús me mostró su amor, Sí. yo me tengo que mostrarle su amor, mi amor, al no adulterar, brother. ¿Sí sabes cómo? Entonces, si en la ley dice, no matarás, Jesús me enseñó a no matar, yo no voy a matar, a lo mejor porque hoy en día matamos mucho, brother. No matamos físicamente, pero con nuestros labios. Palabras. Ya es suficiente, ya digas una palabra que la persona lo golpea emocionalmente. Ya. Es un parto de faros, como luego decimos acá. Así Entonces es. ya cometiste un error, y a lo mejor ni cuenta te diste, ¿no? Ni cuenta te diste, pero pues esa persona sí se dio cuenta, y le marcaste ahí claramente en el corazón con las palabras que le dijiste. Hay un canto que dice que nuestras palabras son como golpes de espada. Amén. Entonces es un canto ya de antaño, de nuestras épocas, que es verdad, ¿no? Que te van a golpear y te van a matar, te van a resucitar y te van a volver a matar, etc. a través de unas palabras. Así es, ¿verdad? Y pues hay otro atributo, ¿verdad? El más esencial. Dios es amor, brother. Amén. Fíjate lo que dice ahí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uno de los atributos de Dios es el amor. Es más, la esencia de Dios es el amor. Porque déjame decirte que aquí vamos a meter otra vez al diablo, que el Señor Jesús lo reprenda, pero nada comparable, pero es necesario que digamos esto. Sí. Porque, ¿por qué Dios sana, bro? Si Bueno. también los médicos tienen poder para sanar, pero hay un costo, Claro. hay un poder lucrativo ahí. Sí. Intereses mezquinos. Sí. El diablo también puede sanar, sí, pero ¿a costo de qué, brother? Sí. ¿Cuál es el costo, verdad? Porque mucha gente va y busca la sanidad por medio de chamanes, de brujos, de brujas, ¿verdad? Y si lo reciben. Y sí, entonces
Dios, ¿por qué te sana? Por amor. Nada más. Dios, ¿por qué te liberta? Y no te pide nada a cambio. No, tu corazón nomás. Nada. Dios te sana. ¿Por qué te sana? Por amor. Dios te liberta. ¿Por qué? Por amor. Dios dio su vida por ti. ¿Por qué? Por amor. ¿Cómo te demostró el Señor Jesucristo su amor? Así, en la cruz del Calvario, con sus brazos abiertos. Así es. Sí, entonces Dios es amor, es la esencia de Dios. Sí, entonces, por amor estamos aquí, Rafa, más que nada. Entonces, por amor hablamos la palabra, por amor te decimos que te acerques a Dios. Todo es por amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y claramente, como dice aquí 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios no es un Dios de odio, sino un Dios de comprensión, un Dios que ama y entiende. Entonces, si estamos aquí es porque Dios nos ha entendido que nosotros le necesitábamos. Amén. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí hablando de su palabra. Y ahora lo estamos haciendo por amor, porque el Señor nos amó primero a nosotros. El Señor nos ha enseñado cómo amar. Así es. Y lo más difícil es amar a los enemigos. Así es, pero fíjate como dice ese corito, ahorita ando bien inspirado. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos. Mira cuál amor, brother, nos ha dado el Padre, que por amor somos llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Pero también, Pablo, vemos otro atributo de la ley, que la ley es amor, brother. Amén. Muchos dicen, ¿cómo que la ley es amor? Pues si me están condenando, si me están criticando. Es por falta de conocimiento. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando tú le echas un clavado en la escritura, te vas a dar cuenta que la ley es amor. Fíjate lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Los 2 primeros mandamientos todos nos los conocemos. Amén. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. El segundo, ¿qué es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el cumplimiento de la ley. Ahí está, exactamente. Y es el amor más que nada. La ley es amor, bro. El amor, exactamente, el amor. Ahí te lo marca claramente. Y dice que el amor no hace mal al prójimo. Al contrario, le va a hacer un bien. Entonces, cuando tú tienes un enemigo y lejos de odiarlo, lo amas. Entonces, ese enemigo se va a convertir en tu amigo. Ese enemigo se va a convertir en amigo, o sea, vas a decir, bueno, o sea, es tanto el amor que le vas a demostrar, o sea, que en el buen sentido de la palabra, ¿no? De comprenderlo, de no rechazarlo en lo más mínimo, sino saludarlo, aunque él no te salude, te lo vas a ganar tarde o temprano. Así Ese es. corazón será quebrantado, y todo porque el amor ahí va a estar el amor presente. Y como te decía ahorita, es difícil amar al enemigo, pero no imposible. Es difícil amar al que no te ama, al que te saca la garra, pero no es imposible. Jesucristo nos amó aún siendo lo que éramos. Amén. Enemigos. Que no lo merecíamos. Entonces, pero sin embargo Jesús nos amó. Así es. Y por ese amor, Rafa, pues realmente la vida nos ha cambiado, porque Jesús nos amó. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es. Y como dice, ¿verdad? La ley es amor y el amor no daña a nadie. Cuando nosotros te hacemos una cordial invitación a que tú aceptes a Jesús como Señor y Salvador, es por amor. Cuando tú, amigo,
que tienes el problema de adicciones o el problema de alcoholismo, es por amor, no para arruinarte la vida, no para arruinarte el momento, es por amor. Cuando tu familia te dice, deja de tomar, cuando tu familia te dice, deja de fumar, cuando tu familia te dice, deja de drogarte, es por amor, no por arruinarte tu vida, al contrario, es para rescatar tu vida. Y el mensaje de hoy que vimos que Dios y su ley, vimos 9 atributos de Dios y 9 atributos de su ley. Y te hacemos esta cordial invitación, ¿verdad? De que tú le des like ahí a Proyecto de Vida y que nos sigas, ¿verdad? Que cada 8 días estamos subiendo estos videos y esperemos en el Señor que hayan sido de bendición para tu vida. Amén. Así es para nosotros un gran honor poder compartir la palabra de Dios. Antes compartíamos cualquier tontería y donde quiera andábamos, amanecíamos y pues nos sentíamos bien, contentos. Ahora, ¿por qué no sentirnos mucho mejor cuando compartimos la palabra de Dios? O desvelarnos compartiendo la palabra de Dios, aunque nuestra carne de repente ahí quiere dormirse, pero es agradable compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Pues porque aprendemos de ella, más que nada nos ministramos unos a otros, aprendemos y no estamos haciendo daño a nadie. Simplemente hablamos la palabra, lo que es, y esta palabra, pues yo sé que va a tocar vidas, tocará corazones. Habrá alguien que esté pasando por enfermedad, alguien que esté en depresión, alguien que perdió un hijo, alguien que su matrimonio se vino abajo, se desintegró su familia. Acércate al Señor Jesucristo, Él es la respuesta para tu vida. No a los problemas, porque problemas siempre va a haber, pero sí Dios te va a dar la sabiduría para salir de esos problemas. Amén. Para poderlos sobrellevar, más que nada. Y que pues Dios los bendiga, nos vemos la próxima. Saludos de Chihuahua.